Buenos días a todos. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Bueno, pues un placer veros en esta mañana. Muchísimas gracias por haber venido. Dentro de estas jornadas bonitas que hemos preparado, llevamos ya varios años en el colegio, en el ámbito del colegio, proponiendo este encuentro Chamberí, que está siendo ocasión de relación, de apertura, y nos encanta que sea así, porque nos da la oportunidad de poner encima de la mesa cuestiones que consideramos importantísimas en el mundo educativo, y al mismo tiempo nos da la oportunidad de abrirlas al barrio, de abrirlas a las familias del colegio, familias de fuera, y yo creo que en el momento en el que estamos esto es una urgencia absoluta. O sea, encontrar espacios, lugares donde sea posible una conversación. Y de esto hablaremos, y lo que vamos a hacer hoy es una conversación entre amigos, una conversación que abriremos, ¿no?, al resto de familias y amigos. Y digo que es importantísimo en este momento abrir estos espacios, en primer lugar porque nuestros alumnos lo necesitan, nuestros hijos lo necesitan. Necesitamos ponerles delante una propuesta, un horizonte, sin el cual caminar se hace pesado, se hace complicado. Una propuesta que aclare, una propuesta que nos permita ubicarnos en un contexto objetivamente difícil, en un contexto objetivamente complejo, en el que no siempre es fácil encontrar las líneas, las claves de interpretación que nos permitan, ¿no?, movernos con una cierta soltura. Esto es fundamental para nuestros alumnos, para nuestros hijos, pero es fundamental también para nosotros, para las familias, para todos aquellos que intentamos a tientas, pues muchas veces, dar con la tecla, ¿no?, que intentamos acertar, que intentamos al menos no equivocarnos en demasía. Estos días en el encuentro Chamberí creo que ha sido un ejemplo muy bonito de esto, ¿no? A través de la música, de la poesía, de la belleza, de los relatos, de los testimonios, hemos querido poner en el barrio y en el corazón de nuestro colegio esta cuestión tan bonita. Solo el asombro conoce. Y hoy cerramos el encuentro Chamberí con este encuentro de magia al que estarán asistiendo muchos de vuestros hijos, y a este diálogo bonito que ya voy a introducir. A mi izquierda está Luis Ruiz del Árbol. Ahora diré dos cosas sobre él, pero quería ya introducirle en primer lugar. Veréis que también hay unos libros aquí a mi derecha. Justamente acaba de publicar este libro. No le hemos invitado porque acabara de publicar el libro, la verdad, fue un poco un cúmulo de coincidencias. Sobre todo le hemos invitado porque es un amigo, y porque es alguien que ha hecho en primera persona, que hace en primera persona este recorrido, personalmente, en su contexto, en su trabajo, en su familia, y que también ha tenido, pues, la audacia de proponerlo a otros a través de la escritura. Ahora también saldrán cosas de estas en el diálogo, y a través del arte, porque es ilustrador, y por eso yo lo agradezco muchísimo. Por lo tanto, esta conversación, este diálogo, como la propuesta del encuentro Chamberí, tiene esta función, permitirnos conversar sobre cosas importantes, ¿no? y que de aquí surja una amistad operativa, una amistad que nos permita, pues, como decía antes, movernos mejor, ¿no? Ciertamente estamos en un contexto, decía, peculiar, difícil, complejo en muchos sentidos, ¿no? Las coordenadas del mundo están cambiando muy rápidamente. Por eso, la pregunta que nos hacemos es: ¿qué camino hay? ¿Qué camino se puede recorrer? ¿Qué camino es razonable recorrer en este momento? Por esta razón, en torno al lema que hemos propuesto, que es muy bonito, son unas palabras de San Gregorio Nisa, que aluden al asombro, a esta posición natural en el hombre, natural, original, pero que por muchas razones se acaba perdiendo. Este lema nos permite mirar cuestiones muy de fondo que tienen que ver con nuestra vida, ¿no? Una alumna el otro día en clase, se lo contaba Luis ahora, paró en medio de la clase y dijo: ¿pero realmente merece la pena vivir? Decía: yo estoy contenta. No lo planteaba con un escepticismo de fondo, como podemos tener muchas veces. Ella misma lo decía con el corazón en un puño, diciendo: yo estoy contenta y vivo cosas
en mi contexto, en mi entorno, de manera alegre, pero realmente no sé por qué estoy contenta, ¿no? Y yo decía, esta experiencia, esta expresión es algo sagrado. Digo, porque es la misma inquietud que tenemos todos, adultos, mayores, pequeños, y cada uno lo expresará de una manera más torpe, más pobre, más precipitada, pero que nos asalta. Y por lo tanto, el lema, solo el asombro conoce, nos permite mirar juntos cuáles son las razones realmente que tenemos para vivir. Podemos decir realmente que la vida, que la realidad es algo buena, que a pesar de todas sus dificultades sigue siendo gustosa la vida, sigue mereciendo la pena vivir. Por eso mi impresión es que en este diálogo, y si tenéis ocasión de asomaros al libro, veréis que estamos hablando de cosas muy importantes, muy importantes. Segunda pequeñísima reflexión que quería hacer es que esto lo hacemos, en este caso en un contexto educativo, pero en un contexto familiar. No tenemos grandísimas pretensiones, a veces vivimos bombardeados por discursos grandilocuentes, pero que nos dejan un poco vacíos, ¿no? Y sin embargo el valor de conversaciones auténticas, sinceras, tienen el poder de resituarnos de una manera sana. En el libro hay un ejemplo muy bonito que pone Luis, porque el libro, bueno, veréis, es un mosaico precioso de intuiciones, sugerencias, referencias bibliográficas, cinematográficas, es un torrente, ¿no? Por lo tanto, os invito, si os asomáis a él, a que lo disfrutéis y cada uno sacará en claro pues, lo que más le vaya tocando, lo que más tenga que ver con su experiencia, ¿no? Pero hay una pequeñísima reflexión que hace Luis sobre una mañana en la que va a trabajar y se encuentra a una señora anciana limpiando el portal de casa de una manera escrupulosa, silenciosa, que parece que no se nota. ¿Qué necesidad tenemos de gestos verdaderos, aparentemente inútiles? Y Luis en ese momento dice, percibí que esta señora era como la guardiana de la ciudad. Está fuera de los focos, está fuera de los discursos, está fuera de las grandes cuestiones políticas. Y sin embargo, ¿qué necesidad tenemos de gestos y de miradas auténticamente humanas y verdaderas? Por eso, si de aquí surge algo de esto, bien está, ¿no? Hilando con la presentación de Luis, simplemente quiero hacer un pequeño apunte biográfico. Nos conocemos desde hace mucho, desde hace más de 20 años. Yo era un chavalín recién estrenado en el mundo de la filosofía porque acababa de entrar en la facultad y Luis iba por delante, ya licenciado en Derecho y estudiando sesudamente en una oposición a juez. Y a mí, fijaos, me impresionó mucho porque yo miraba cómo estudiaba Luis. Estudiaba acompañado con otros amigos, siempre, y estudiaba cosas, complejas, podríamos decir, y particularmente arduas, y sin embargo no desaparecía como música de fondo la sorpresa, la alegría. No siempre, y de esto hablaremos, porque decimos el asombro no tiene que ver con un estado de exaltación constante. Pero a mí me impresionaba que yo veía en él un adulto que afrontaba con seriedad lo que tenía que hacer, pero que al mismo tiempo estaba sostenido por otros amigos y que tenía una mirada positiva acerca de lo que hacía. Y eso en mí, empezó a generar una envidia profunda, de decir, yo que acababa de empezar la facultad, decía, querría vivir el estudio como él lo vive. Y segunda cosa, él en ese momento me empezó a enseñar los dibujos e ilustraciones que hacía. Y me impresionaba porque decía, este hombre no está atascado, sin más, imbuido en su estudio sesudo, sino que tiene el ímpetu y el deseo de comprender razonablemente el mundo en el que vive. Y además tenía la caridad de mostrarlo con su genialidad, que, puedo decirlo, es genial. De tal manera que con poquísimos trazos decía muchísimo. Por eso, qué bonito, en el gesto de la anciana, como en el gesto que yo veía en Luis, con pocas cosas bien hechas se decía muchísimo. Pues qué necesidad tenemos, ¿no?, de encontrarnos con expresiones, con personas que quizás diciendo poco
o alardeando poco sean capaces de decir y aportar mucho. Pues digo, de esto estamos hablando, ¿vale? Así que ya acaba mi introducción, empiezo. En primer lugar, Luis, yo te quería preguntar, por cierto, claro, es una conversación, por lo tanto, el que quiera interrumpir, levantar la mano, decir no estoy de acuerdo en absoluto, ¿no? O niego la mayor, puede hacerlo y de verdad os invitamos a hacerlo o a ejemplificar o a aportar, digamos, un testimonio que nos permita clarificar esto que estamos diciendo. No pretendemos que esto sea una conferencia y si sois tímidos igual os pinchamos un poco o al final en cualquier caso abriremos un espacio, pero que realmente esto es lo que queremos hacer, ¿no? Ayúdanos a entender, Luis, o sea, cuáles son las coordenadas del mundo en el que estamos, ¿no? ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué vivimos quizás inmersos en una agitación tan grande, en una prisa, ¿no? O en una pretensión que a veces nos impide vivir, ¿no? Y por qué entonces el asombro podría parecer, de esto luego hablaremos, podría parecernos como una clave que nos permita levantar la cabeza, ¿no? Pero antes de nada, ¿en qué momento estamos? ¿En qué mundo estamos? Muchas gracias, Nacho, por la inmerecida presentación. Muchas gracias a vosotros por estar aquí, al Colegio Nicoli por acogerme. La verdad que estoy sorprendidísimo, ¿no? Antes de abordar la pregunta, por la cantidad de padres que hay aquí en el colegio, que estéis aquí en este acto. Y según ibais llegando todos, me estaba acordando de una cosa que decía una amiga común nuestra, que es profesora en la Universidad Complutense, Ana, que me decía hace tiempo, cuando empecé a dar clases en la universidad, en la Facultad de Derecho, me llamaba la atención, me intrigaba quiénes eran las que sacaban las mejores notas y buceaba en por qué esta gente sacaba las mejores notas. Y siempre coincidía, decía, había gente con un talento natural, etc. Pero normalmente las mejores notas de la clase coincidían la gente que en su casa había libros o que tenían cultura lectora. Esto hablamos hace 20, 30 años. A día de hoy, las mejores notas, los expedientes, la gente que, aunque no sean mejores notas, la gente que sale un poco de la media, son gente que tienen en su casa cultura de la conversación. Coincides, que empiezas a hablar, hacer las tutorías y son chavales que hacen sobremesa, que preparan la comida con la abuela, que están acostumbrados a hablar con los padres en el aperitivo, que están acostumbrados a introducirse en conversaciones de mayores, de muchísimas formas, de gente que está acostumbrada a conversar, a escuchar y a estar atento. Y esto es una gran provocación que lanza Lurie, ¿no? Gregorio Lurie, un gran pedagogo, que dice que el nuevo coeficiente intelectual lo marca la atención. Habría que marcar el nuevo coeficiente intelectual por la capacidad de prestar atención, ¿no? En un mundo donde tenemos tantos estímulos, donde estamos tan sobreestimulados, donde es tan difícil aguantar 5 minutos en una lectura, 5 minutos viendo una serie, es decir, donde vamos saltando una cosa a otra, la capacidad de atención es el nuevo coeficiente. Y eso está muchas veces educada por este tipo de gestos, con lo cual enhorabuena y de verdad que esto never seen, o sea, yo no había visto nunca algo parecido. Tantos padres están interesados en participar en una conversación, con lo que espero que no defraudar expectativas aquí. La pregunta que me has hecho, para aterrizarla un poco, voy a unirlo, no tenía pensado, pero como me has dado pie, lo uno al contexto en el cual yo conocí a Nacho. Yo a Nacho lo conocí cuando estaba preparando una oposición, que no me saqué de judicatura, siempre me quedaba en el último ejercicio, y ahora trabajo desde hace 15 años como abogado. O sea, dejé la oposición, empecé a trabajar en un despacho y llevo 15 años trabajando llevando sobre todo litigación. Y yo recuerdo siempre las broncas que me echaba semanalmente mi preparador, un tío estupendo, y tenía toda la razón del mundo. Y me decía, porque a mí me gustaba tanto lo que estudiaba que no me bastaba con memorizarlo, tenía como la necesidad de entenderlo. Entonces perdía un montón de tiempo, o sea, leía la frase y digo, ¿esto qué quiere decir? O sea, y me metía y me ponía a estudiar libros, a mirar y tal. Entonces a lo mejor lo que un compañero normal tardaba a las semanas estudiaba 20 temas, yo me estudiaba 7 u 8, porque perdía un montón de tiempo en profundizar, era incapaz de quedarme solamente en el tema memorístico, ¿no? Y me decía mi preparador, Luis, esto no tienes que entenderlo, tienes que memorizarlo.
Tú olvídate, que esto ya lo entenderás en el futuro, tú ya lo entenderás, tú memoriza. Y afortunadamente no le hice ni en el caso. Y es que era incapaz, es que vale, me duraba seguirle el ejemplo y seguir sus recomendaciones, sus órdenes, sus instrucciones, me duraba unas semanas, que la otra semana decía, joder, que esto es muy interesante, el fideicomiso de residuo, artículo 700 y pico del Código Civil, ¿esto qué significa, papá? No, había algo, probablemente la alegría o el entusiasmo, ¿no?, que tú percibías en mí, dentro de que hacer un trabajo de oposición no se lo recomiendo a nadie, ni mi peor enemigo, como una mudanza, no sé, es una cosa horrible, como una, no sé, es una cosa horrorosa, como una endoscopia, no sé, es una cosa, es horrible opositar. Pero a mí lo que me sostenía la alegría era que lo que veía me gustaba, me interesaba y además lo podía compartir. O sea, estudiaba junto con otros opositores y otros amigos que estaban haciendo el doctorado, el postdoctorado, ¿te acuerdas? Arturo, Rafa. Y entonces a la hora de la comida lo compartía. Joder, fíjate qué interesante este artículo del Código Penal, la sedición impropia, ¿no?, tan de moda, ¿no?, ahora con el tema del procés. Y bueno, eso pues hizo que no probara la oposición, pero hizo que tengo una carrera de abogado muy satisfactoria, estoy muy contento con mi profesión, de una forma, a través de un fracaso que me llevó el no haber podido traicionar mi esencia. Encontré el que era mi verdadero camino. Este ejemplo, en positivo, luego se puede contrastar en negativo con lo que tantas veces percibo en mi vida profesional, aunque esto luego hablaremos de esto, es trasladable a la vida familiar, afectivo, sexual o a la educación de los hijos, es perfectamente trasladable, que es el freno de mano con lo que nos ponemos ante las cosas, y que yo creo que es básicamente la razón de fondo en gran parte, porque es todo un factorial del gran malestar con el que vivimos, particularmente el mundo del trabajo y la experiencia del trabajo. Aparte de que los otros van a ser muy bajos, o los jefes muy capullos, o las distancias que hay que recorrer para llegar al trabajo sean infumables, o la falta de políticas reales de conciliación. O sea, hay un montón de cosas que además continúan, pero estructuralmente una cosa que yo por lo menos experimento en mi vida personal y experimento a mi alrededor es una relación muy, muy insatisfactoria con el trabajo. Y cuando te pones a rascar en uno mismo y en los demás, te das cuenta de que la raíz es la misma, es que no esperas nada del trabajo. Es que llega el lunes a la cafetería y ya la primera conversación de la cafetería, ya el lunes a lo mejor es un poco punky, pero ya el martes surge, ya falta menos para el viernes. Estamos como, nuestra forma de relacionarnos con la vida cotidiana es como los presos en la cárcel de la isla del Conde Montecristo, o un tío que está haciendo cruces porque está en una isla desierta, tachando cruces, tachando días, a ver cuándo llega el momento de la liberación, que normalmente suele ser pues, o el jueves por la tarde o el viernes por la tarde, para caer de nuevo una especie de predepresión el domingo por la tarde, porque hay que volver luego al lunes a darle vueltas al hámster, a una realidad laboral que es tan previsible, o lo vemos tan previsible, que ya no nos dice nada, que la vimos realmente como si fuera el Tourmalet, una cuesta arriba de nuevo hasta el viernes. Pero luego te pones a pensar y dices, joder, es que originariamente ninguno de nosotros vivía así al principio. O sea, vamos a ver, habrá casos para todos los colores, pero normalmente la experiencia de todo el mundo de su primer día de trabajo es de ilusión. Probablemente la primera semana, probablemente el primer año, probablemente los otros primeros trienios. Es de ilusión, pero hay un momento determinado donde esto es como hacer así la cosa. Y va poco a poco, es muy imperceptible. Hay una película que lo cuenta muy bonito, es American Beauty. American Beauty quizá es la película que mejor describe la psicología del hombre atrapado por unas circunstancias que originalmente eran bellas, pero que poco a poco se han convertido en una cárcel. Y esa es la experiencia del trabajo, pero vamos, que ahora lo podemos ampliar a la relación con los hijos, o con la parienta o con el pariente, con la santa o el santo, o con los gatos, o sea, es que da igual, o sea, es que es la experiencia de la vida es esta.
Algo que empiezas por amor, que empiezas con ilusión, se va convirtiendo poco a poco, se va introduciendo una miriada de pequeñas cargas y pequeñas obligaciones que al final lo que hacen son las ramas que no te dejan ver el bosque. O sea, estás únicamente podando ramas, tratando ramas, gestionando un poco que no se te vaya de mano el tema, pero realmente ya no entiendes lo que haces en el bosque, porque has entrado ahí, porque o sea, ya incluso la memoria de lo que del inicio queda como cuando, no sé, como en la saga del Señor de los Anillos, ¿no? O sea, como cuando mataron a Sauron, es una cosa lejanísima en el tiempo, que se ha perdido la memoria y ahora únicamente queda una experiencia del sopor. Y lo mismo, para no alargarme mucho, yo creo que es una experiencia normal con la mujer o con el marido, con los hijos, con la pareja. Joder, muchas veces yo creo que es una cosa muy normal. Joder, ¿en qué maldito momento le pedí salir a este tío? O sea, ¿por qué no me habré ido a Tailandia? Luego hablamos de Poquita Fe, que es una serie que acaba de estrenar Movistar, que es maravillosa en este respecto. Y la situación es esa, una situación existencial donde ya no esperas que la realidad, la vida cotidiana te sorprenda. La tienes aprendida. El otro ya sabes perfectamente cuando llegas al teléfono. Joder, mujer, qué cara está pesada. A casa, el niño ha suspendido matemáticas y tiene esta nota al profesor. Joder, que no llegamos al final de mes porque va a llegar el recibo al banco. Joder, mi madre que viene mañana a comer. O sea, no es autobiográfico lo que está viendo. O sí, también. No, cariño, contigo no. Me estás viendo desde Valencia. Contigo es diferente. Pero vamos, que no me estoy inventando nada, lo estoy contando la vida de Jesse Owens. Joder, yo qué sé, esto no es una película, no es Viven. O sea, es una cosa, yo creo que es una experiencia a muchísimos grados que nos ocurre absolutamente a todos. Y es lo normal, porque es la dinámica normal de la vida. Así. El otro día un amigo común me decía: lo mejor en el trabajo, en las relaciones, suele llegar a los 5 años, porque es el tiempo en el que uno piensa que ya maneja perfectamente todos los elementos. Es distinto, ¿no?, de esta situación que estaba describiendo Luis, porque para nosotros es lo contrario, hay un momento de entusiasmo, de alegría, pero que comporta necesariamente también una cierta inmadurez. Y sin embargo, como no nos damos tiempo a que cosas verdaderas reposen, como no nos damos un tiempo común, acabamos pensando que lo mejor era lo que ya hemos vivido. Y no nos damos, este tiempo que parece un poco insulso, que parece un poco ya inútil, porque ya nos lo sabemos, y por eso la tentación de escapar, de huir, como cada uno en la modalidad que se le ocurra, ¿no?, y según la edad que tenga o cómo haya prolongado su adolescencia a lo largo del tiempo, por un ímpetu, ¿no?, narcisista, o por un ímpetu a veces de volver a encontrar como esta alegría inicial, pues acabas retomando otros caminos, ¿no? Qué imponente, esto, perdonadme, me gusta mucho lo que dice Luis, no lo decimos, no lo digo yo como un juicio, ¿no?, desde fuera, es que es la experiencia que nos pasa, ¿no? Pero me gustó escuchar a este amigo, porque va en contra de esta mentalidad común que yo mismo he aceptado muchas veces, ¿no? Y entonces, escuchando a mi amigo, yo decía, ¿será verdad? O sea, ¿será verdad que lo mejor llegue después de un tiempo? Que lo mejor esté por venir, no ingenuamente, sino porque nos podemos dar, ¿no?, un tiempo en el que ya nos conocemos nuestros defectos, conocemos ya por dónde venimos, ¿no? Pero me está pasando en el trabajo también de muchas maneras. Parece que ya nos lo sabemos y entonces que tenemos que hacer el pino puente para ver si la cosa vuelve a ser emocionante, ¿no? Y sin embargo, qué distinto de repente es decir, oye, te conozco, tú me conoces mis miserias, y sin embargo seguimos caminando juntos, ¿no? Esto me parece una provocación preciosa a partir de lo que señalaba Luis, ¿no? Dando un pasito y siguiendo con el lema que proponíamos, decimos, solo el asombro conoce. En este contexto, que ha descrito Luis de manera muy sencilla, y cada uno podría aportar de verdad, ¿no?, sus 5.500 ejemplos,
según nuestra realidad y el contexto de cada uno, podría parecer una ingenuidad, algo así como hablar del asombro, ¿no? Pero bueno, digo, ¿a cuento de qué? ¿No? Esto es utópico. Quizás, ¿qué será? ¿Una dosis de nuevo sentimental estimulante que nos mantenga un poco en vilo durante un poco más de tiempo, ¿no? O sea, una manera de alargar la agonía, pero al menos con un punto ficticio de ilusión que luego nos deje estancados otra vez. Y sin embargo nosotros hablamos del asombro de otra manera. Solo el asombro conoce, esto sigue siendo real. Para educar, para vivir, para crecer, conocemos en la medida en que todavía estamos vivos, ¿no? En el libro hay un momento precioso en el que dice Luis: con el paso de los años he aprendido que el mundo no es un enigma a resolver, sino un misterio gozoso que contemplar. Y por lo que él decía, ¿no? Parece que estamos metidos a veces en una problemática de la que no sabemos muy bien salir, ¿no? ¿Qué significa este lema que hemos propuesto, Luis? ¿Es verdad, realmente verdad, que solo el asombro conoce? ¿Y cómo lo podrías ejemplificar en tu vida? Porque esto ha sido importante en tu vida. Bueno, esto daría para 5 horas de charla, pero vamos a tratar de aterrizarlo un poco. Es muy contracultural, porque para la inteligencia, la postura inteligente es la postura cínica. Evidentemente uno no va por la vida en plan cínico, o sea, como la escena del gran Lebowski, ¿no? Los nihilistas. No, o sea, es decir, el cinismo es una desesperanza muy suave, muy gris, muy átona, muy mediocre, donde normalmente nos movemos con bastante comodidad, incluso que es perfectamente compatible con ser un tío de éxito y con muchísimo reconocimiento, ¿eh? Porque aquí has dicho algo al principio que es muy bonito, que la alternativa es entre la autenticidad y la simulación. O sea, todo el mundo sabe fingir un orgasmo, o sea, es un tema, es tremendamente fácil poder dar a entender al otro que estás dándote o que estás disfrutando o que estás sin estar. O sea, esta autenticidad, el ser uno mismo, o sea, que está como muy aplastado, muy olvidado, ¿no? Porque además es un problema, es un yo, que estamos muy separados de nuestro verdadero yo. En el día a día no pensamos nunca en nuestras verdaderas necesidades, no nos paramos nunca a pensar realmente sobre las cosas, vamos como con el pliego automático puesto. Hay sillas también aquí, que no estéis de pie. Hay alguna silla aquí también a este lado. De verdad, no tengáis miedo, estamos en casa. Cuando hablas de asombro, de entusiasmo, se queda como una especie como de, o bien de una especie de vendeburros, de coach para iniciadores de startups, ¿no? En California, que normalmente, o sea, como se queda una cosa como muy sofisticada, muy de pijos, o realmente piensan tú, macho, o sea, está bien, entusiasmate con tus hobbies, ¿no? Hacer bricolaje el fin de semana, yo qué sé, a ver la media hora que te dejan tus hijos de ver una serie en Netflix por la noche, o sea, el asombro y tu parte de entusiasmo, pero que en el día a día no damos crédito que el asombro pueda suceder, pueda ser central en nuestro día a día. O sea, lo tenemos como muy aprendido. O sea, es una cosa muy contraintuitiva. Hay una pregunta. Ah, sí. Irene. A mí lo que todo lo que estás diciendo, yo siempre tengo la sensación, quizá más desde que fui madre, como que en las primeras etapas de la vida se trabaja mucho en que vayan descubriendo, que se vayan asombrando por las cosas, en la educación, casa, en cualquier ámbito. O sea, parece que siendo bebés es, se ha asombrado por esto, tal. Y todo tiene una importancia superior. Según va pasando ese tiempo, dejas la etapa infantil, empiezas en la primaria y es un asombro el hecho de voy a primaria, pero parece que a la hora de descubrir las cosas piensas de la misma forma que les dejas a estos niños, en plan, que déjale que abra solo ese bote, déjale que pase solo, piensa el trabajo igual. Entonces, me da la sensación que según nos vamos haciendo adultos, nos olvidamos de la importancia de seguir jugando y que a través del juego se aprende mucho, de que nos siga asombrando cómo usar un paraguas, ¿sabes? Cosas muy básicas que tenemos todos los días en la mano y que me parece que es verdad lo que dices, que poco a poco
nos olvidamos de asombrarnos a nosotros mismos. Y que lo que se hace con estos bebés lo vamos perdiendo. O sea, es un poco el hilo de lo que estabas diciendo y la sensación que yo tengo desde que he sido madre también. Bueno, es que es mi experiencia también, ¿eh? Vamos, desde la paternidad, pero lo mismo, ya con 12 años piensas que te conoces a tu hijo. O sea, bueno, es cierto, no es un... O sea, no nos movemos a un nivel de psicopatía absoluta, ¿no? Es decir, no estoy hablando de ese nivel, pero es como... Cuenta el ejemplo. Bueno, sí, es que este ejemplo, mira, lo voy a meter ahora, lo voy a dejar para el final, pero lo meto ahora. Mira, el otro día fue mi cumpleaños. Gracias, ya me he felicitado más que mi familia. Aquí viene el tema. Fue el miércoles pasado y tengo 4 hijos, trabajo pues, como de todos, sol a sol, fuera de casa, mi mujer también, movidas. Tal. Justo el día antes del puente, que es el 11 de octubre, y llega el cumpleaños y bueno, joder, uno piensa, joder, pater familias, alguien, joder, reconocerá lo que llamó por esta familia. Joder, soy el cazador del neolítico, el sostén, el pilar de Occidente, joder, el hombre de la casa, el macho, el proveedor de servicios y... Hola, papá. Papá, tengo que ir. Mi mujer está con la cabeza aquí. Los niños no sé qué. En el trabajo, problemas. En casa, problemas. Al final llega la noche y nada, pero absolutamente nada, pero ni una comida, ni una tartita, ni una corbata, ni un CD, o sea, nada, o sea, digo, pero qué mierda es esta, por favor, ingratos, sois lo puto peor, no os merecéis lo que hago por vosotros. O sea, yo con un cabreo, o sea, paso como de estos que te recomes por dentro, o sea, como que va creciendo ahí la movida, ¿no? Ahí, en plan, con sustancia, lo que venía a notar ahí. Y de repente, terminamos de cenar y aparece mi hijo mayor y dice, papá, te entregamos nuestro regalo de cumpleaños. Y yo, bueno, a ver qué tal. Y coge una bolsa como del Brica, o sea, no sé. Y saca un reloj de plástico negro, dice, me lo da y me dice, es un reloj que hemos pensado que te va a servir y te va a ayudar para contar los pasos porque tienes que perder peso. Pero, joder, o sea, vamos, no pienso que soy por Newman, pero joder, no sé. Y no sé, el actor de Mortadelo y Filemón, no sé, una cosa normal. Bueno, vale, admitimos vaca como animal doméstico, te va a ayudar para esto, tal, no sé qué, y para que lleves una vida sana y tal, no sé qué. El reloj se encendía, tal, y entonces mi mujer pregunta, ¿no? Dice, oye, Jaime, ¿dónde está la caja? No hay caja. ¿Y el ticket? No, es que no sabes cómo era el chino, ¿eh? Que no daba ticket. ¿Y la bolsa? Vemos que se empieza a zorar, que se empieza a poner como cada vez más bloqueado y de repente se pone a llorar. Dice, no os lo quería contar, dice, porque no quería que pensarais que soy un cutre. Y entonces empieza a contar que había cogido el dinero que le había dado a mi mujer hasta la mañana, se había ido a una tienda, una relojería, no le daba para el que le gustaba, se fue un chino, justo acababa de cerrar, y no quería que yo me quedara sin regalo. Y entonces, esto es una genialidad. El tío se va al otro extremo del pueblo, se va a la Ahorramás, donde Cristo de las Tres Voces, y digo, bueno, ¿y dónde encontraste todo el mundo de pasos en la Ahorramás? En el paquete de 5 kilos del Colacao. Y yo, bueno, vamos a hacer de la necesidad virtud como buen proveedor del neolítico. ¿Y dónde está el Colacao? Por lo menos, joder, es un dineral, 5 kilos de Colacao. O sea, cuesta más el Colacao que el oro de Sudáfrica ahora. Digo, que el aceite de oliva pues, está carísimo, el kilo de Colacao, joder. No sé, lo sacan de dominios de coltán, del Congo, porque joder,
el colacao. Digo, ¿dónde está el colacao? Y me dice, lo he tirado a un contenedor porque no quería que pensarais que soy un cutre. En ese momento se ve, perdón, niños que estén oyendo que apaguen, ¿no? Se me cayeron los huevos al suelo. Dije, ¿qué capullo soy? Pero si el tesoro lo tengo aquí, ¿alguien ha hecho esto por mí? Dice, ostras, nunca nadie había hecho todo este tinglao, se había tirado horas maquinando para conseguir un reloj y había orquestado al final esto. Eso es el asombro, o sea, a partir de ese momento se me reordenó la cabeza. No es que se me acabaran los problemas en el trabajo, ni los problemas de la familia, pero de repente es como descubres la belleza de la presencia de un hijo, de unos hijos, de una mujer que la estaba dando por descontada. Y eso es el asombro, como decía antes muy bien Nacho, o sea, no le entendemos muy bien el asombro, porque el asombro parece que es estar de subidón, o sea, estar como una rave ahí, o ser muy intensito en las relaciones, ¿no? O el asombro es tener una predisposición a que todos, pues, a sacar lo bueno de las cosas, ¿no? El otro día leía una frase genial de José María García en el documental que tiene Movistar, que decía que solo los tontos se quedan con las cosas buenas. Es genial. Dice, no es una posición de partida, el asombro es algo que te desarma, algo que sucede completamente imprevisible, trivial, pero que te hace recuperar de nuevo el valor originario de las cosas. El asombro está muy vinculado a la memoria. El asombro es como volver a darte cuenta del valor que tiene lo que tú tenías y que estabas dando por descontado. Este ejemplo me parece muy bonito, pero para poner otro laboral, y ya tenemos ahora el tema, el otro día yo llevo haciendo juicios, no se sabe, 15 años, y es al final, como dice Jürgen Bardella en La Gran Belleza, la frase que me encanta, dice, el gran problema de manejar muy bien un trabajo es que te vuelves muy hábil, y las cosas las manejas, y es muy complicado que te sorprendan, ¿no? O sea, porque las manejas muy bien, así, con cierta soltura, con cierto reconocimiento. Y el otro día un compañero me pidió que le acompañara a un juicio, pero yo no iba a llevarlo como abogado, yo tengo un poder de mi empresa y tenía que hablar como testigo. Y yo nunca había hablado como testigo, siempre había estado a un lado del otro no sé, habéis ido a una sala de juicio, está el juez, a un lado los demandantes, a otra parte el demandado y en la parte de delante pues los testigos, las partes, etc. Y nunca había estado en esa parte. Y de repente cuando me tocó hablar, recuerdo que como que me desdoblé y dije, ostras, así que es esto, el trabajo de abogado. O sea, volví a recuperar lo bonito que es el sentido último porque empecé a trabajar, a hacer ese trabajo. Coño, es que esta señora, de repente, como todo muy rápido, esta señora tiene que decidir a quién le tiene que dar la razón de las dos partes. Joder, fíjate, lo veía desde otro lado, fíjate cómo lo está defendiendo la otra parte. Una abogada era una capullo integral, pero estaba defendiendo muy bien su asunto y mi compañero, y de repente, de nuevo, un hecho que rompe y que te vuelve a hacer recuperar la memoria del principio. Luego, claro, ante esa imponencia, ¿cómo puede ser el asombro algo trivial? Algo que no tiene que ver, algo que no te ayuda a trabajar mejor, algo que no te ayuda a estar mejor en tu familia, algo que no te ayuda a estar mejor con tus amigos. O sea, lo que no entiendo es, o sea, lo que sí que entiendo es lo que sucedió en Estados Unidos después de la pandemia, la gran renuncia, no sé si es lo que ocurrió. Eso es un fenómeno sociológico que es acojonante. El lockdown, un montón de meses parados, y a la vuelta del lockdown se pronuncia, no sé cómo se dice en inglés, the great, tiene un nombre, la gran renuncia se traduce. Y a la vuelta del trabajo, pues se levanta el lockdown, decenas de miles, centenares de miles profesionales liberales que renuncian al trabajo, que dimiten, abogados, médicos, ingenieros, financieros, auditores, decenas de miles, centenares de miles, que echa, pero no es una exageración, es una gran renuncia. Y es este mismo fenómeno, cuando tú estás durante mucho tiempo tirando del riñón, cuando paras,
te das cuenta de que algo no funciona y necesitas parar. Me acordaba con este ejemplo jurídico también en el libro, pones otro que es muy bonito, diálogo. Tú no puedes ser juez. Dice, sí, he transgredido todas las leyes. Lo conozco perfectamente de qué va esto. Pero me gustaba mucho porque Luis ha hablado de este desdoblamiento, ¿no? Nos pasa que estamos fuera de nosotros, ¿no? O que surfeamos por encima de la realidad. Por lo tanto, claro, si el trabajo es eso, es normal, intentas evitarlo a la mínima de cambio, porque no te salen las cuentas, ¿no? O si la familia es esto, solo esta gestión, intentas evitarlo a la mínima de cambio, porque no te salen las cuentas, ¿no? Qué bonito es que uno en primera persona, con toda nuestra miseria, ¿no? con todos nuestros defectos, con todos nuestros límites, pero qué imponente que podamos hacer un camino humano. Pero por eso decía, esto va en serio, claro, o sea, hablar de esto no es hablar de cualquier cosa, ¿no? Por eso, llegando al final, y así abrimos también un diálogo, si esto es así, y si todos nos reconocemos en estos ejemplos, ¿no?, también sencillos que ha propuesto Luis, que de repente redimensionan la vida, no porque hayas tenido a un coach, ¿no?, que te haya dado la matraca y que te haya vendido humo, ¿no?, sino porque de repente te has visto absolutamente nuevo, desprotegido frente a tu hijo, ¿no? El hombre seguro que ya sabía cuál era el rendimiento de su familia, de sus hijos, etc., y de repente te ves otra vez como un niño pequeño delante de tu familia, delante de tus hijos, delante de tu salud. Si esto no nos pasa a los profesores, no sería razonable seguir siendo profesores. Lo decía muy bien también Irene. Y el trabajo, nuestra vocación de padres, pues también se convertiría en algo cansino, en algo pesado, ¿no? Si no fuera porque volvemos a ser sostenidos al darnos cuenta de que en la realidad y en el mundo, Horacio, hay más cosas en el cielo y en la tierra que en tu filosofía, ¿no? De esto estamos hablando. O sea, verdaderamente hay más cosas en el mundo de las que ya sabemos, de las que nos repetimos. Hay más cosas. O sea, todavía la realidad sigue siendo interesante como para volvernos mendigos de la realidad, volvernos mendigos, ¿no?, que no nos lo sabemos todos y que estamos a la espera, ¿no?, como niños pequeños deseosos de volver a aprender lo que pensábamos ya saber. En mi casa ha sido igual. Si yo tengo que relatar mis últimos años, tendría que decir que en mi casa ha pasado exactamente esto, ¿no? O sea, que hemos vuelto a nacer, y en nuestro caso fue un hecho imprevisto, haber perdido a la hija que mi mujer estaba esperando con 6 meses, ¿no? Es un hecho, dolorosísimo, pero de repente y por una gracia muy especial vuelves a mirar con ojos nuevos lo que ya mirabas de manera desgastada, ¿no? Por eso, en la última pregunta, y como estamos hablando de los adultos, estamos hablando de los niños, pero estamos hablando de nosotros, ¿no? Yo le quería preguntar a Luis, ¿qué camino es necesario hacer para sostenernos, ¿no? Porque las dificultades que ha descrito y que hemos descrito son de todos, ¿no? No hay ningún superhéroe, y esto no va de una inteligencia particular, ¿no?, a ver quién llega al nivel, ¿no?, sino que, fijaos, hemos descrito cosas absolutamente elementales, ¿no? Luri hablaba de la atención, ¿no? Pues digo, qué importante es. O sea, que estemos atentos a cosas que verdaderamente merezcan la pena. Pero, Luis, ¿qué camino ves tú necesario hacer para sostenernos, ¿no?, para que en este camino en el que es normal decaer podamos volver a empezar, ¿no?, y que esto se convierta en un camino ofrecido también a otros, porque tenemos una responsabilidad. Como padres, como trabajadores, como profesores, tenemos una responsabilidad. Ayer justo estaba Pablo Sorrentino en Valencia y me he quedado de Rodríguez Inverso en casa. Ahora está mi mujer en Valencia, que he ido a verle, porque tengo una invitación para una pequeña masterclass muy reducida, pues, sobre creación cinematográfica. Y Pablo Sorrentino le preguntó a mi mujer
pues le dije, oye, ¿quieres que le haga alguna pregunta a Sorrentino? Y le digo, sí, creo que le hagas una pregunta sobre un diálogo que me gustó mucho, La gran belleza, que cito en el libro, que para mí es la clave interpretativa de toda esta pregunta que has hecho. No sé si habéis visto la película, La gran belleza. En un momento, al principio de la película, él pasa la noche con una de sus amantes y la amante le pregunta, hace una pregunta durísima, le dice, oye, ¿te ha gustado cómo he estado? Dice, porque no soy muy buena en esto, ¿no? Y le responde, llega Marcela y dice, esto que estás diciendo es muy triste. Dice, ¿por qué dices esto? O sea, la mira con muchísima ternura. Dice, ¿pero por qué estás diciendo eso? Dice, además, es muy peligroso ser bueno en algo. Dice, porque te vuelves hábil. Y este punto le preguntó a mi mujer, a Sorrentino, que por qué había escrito esa línea de guión. Y le responde Sorrentino, dice, porque tengo la impresión de que nos medimos con una imagen de nosotros mismos como de superhéroes. Dice, y ninguno de los aquí presentes somos estrellas del fútbol. Dice, para hablar del documental de Beckham. Dice, no somos protagonistas del documental de Beckham. Dice, no, somos gente débil y me interesa la decadencia. Dice, me interesa justo el punto de decadencia porque es justo donde se manifiesta la vulnerabilidad y donde se ve la posibilidad de la relación con el otro. Y joder, o sea, me parece un bombazo, o sea, que un tío como Sorrentino diga esto. Porque nuestro ideal con el cual nos medimos es ser autónomos, ser independientes, valernos por nosotros mismos. De una forma u otra siempre vamos con esa configuración por defecto, como dice Foster Wallace en Esto es agua, de tirar por nuestra cuenta. Nuestro ideal en el fondo, queramos o no, es autosuficiencia. Y por eso tenemos tanto miedo a mirar a la cara a la vulnerabilidad, a la decadencia, a lo que va mal. Pero si nos miramos la experiencia, lo que ha contado Nacho, y yo puedo dar fe de lo que ha cambiado Nacho en los últimos años. Hablo de la mía también la he perdido un bebé en uno de los puntos del libro, en un estado mucho más anterior al vuestro, pero también muy doloroso. Estos momentos de impotencia, estos momentos de frustración, estos momentos de incapacidad, donde parece que a pesar de todos tus esfuerzos, tu vida laboral no es reconocida, a pesar de todos tus esfuerzos, tus hijos se te escapan, a pesar de todos tus esfuerzos, falla la comunicación con tu pareja. O sea, parece que, sin embargo, de una forma paradójica, son los momentos, como indica Sorrentino, donde realmente uno en esa fragilidad puede abrirse de una forma inédita, no prevista, a que suceda otra cosa, a dejarte sorprender. O sea, porque si no tenemos es imposible tener esta atención sin vivir una gran necesidad. O sea, cuando tú, un ejemplo muy tonto, pero lo vais a entender muy bien, cuando tú vas andando por un páramo seco, afinas mucho más la mirada para entender dónde hay indicios de vegetación. Cuando tú andas solo por la noche, afinas mucho más la mirada para poder percibir resquicios de luz. O sea, solo el asombro conoce significa que solamente una mirada en la cual uno tiene una atención que nace de una necesidad puede llegar a percibir algo que sale a tu encuentro y que es el punto donde te rescatas. Eso es lo que significa, entiendo yo que es el sentido último, solo el asombro conoce, pero solamente se puede conocer si uno vive esta necesidad. Lo que pasa es que es muy humillante, es muy humillante, vamos, por mi caso particular, es tremendamente humillante reconocer que soy necesito de afecto, reconocer que no soy perfecto en el trabajo, reconocer que no controlo la libertad de mis hijos, reconocer que no controlo la relación con mis amigos o con mis padres o con mi familia, con mis hermanos, es decir, las relaciones más cercanas, que no las controlas, que eres incapaz para poder sostenerlas y para poder... Pero justamente en esa incapacidad, que puede parecer una derrota, pero es un tema que uno tiene que hacer una experiencia, eso es un camino sagrado. Es donde uno puede realmente dejar el plano de la simulación, el plano del fingimiento, el plano de vender la burra de lo bueno que eres,
de lo cojonudo que eres, de lo genial que eres, de lo moral, de lo ético, y partiendo de una sencillez, con el corazón en la mano, empezar a tener relaciones auténticas. Hay una película durísima, reciente, está en Filmin, no recuerdo el nombre del director, Rubén Oslo creo que es, que se llama Forza Mayor. Y habla de esto justamente, de la caída de la máscara. O sea, ¿cuándo puedes recomenzar una relación? ¿Cuándo puedes recomenzar un trabajo? ¿Cuando más seguro estás y más fuerte estás en tu posición? ¿O cuando se te han caído todas las máscaras y entonces tienes que volver de nuevo a situarte de una forma original ante lo que tienes enfrente? Esa es una pregunta muy abierta porque es una decisión muy personal, es un camino y unos tiempos muy personales, pero para mí ese es el punto donde uno puede reiniciar el camino, porque la gran alternativa entre el asombro y la habilidad es entre la autenticidad y el fingimiento y la simulación. Es muy parecido, son como las dos caras de la misma moneda. De hecho, fijaos, quiero terminar con 2 puntos también del libro que me parece muy pertinentes respecto a este punto. Dice Luis, ¿cuántas veces pensamos que para transmitir una cultura, tradición o una visión valiosa de las cosas basta con una instrucción adecuada, ¿no? Con una instrucción hábil? O desde fuera dices cómo tiene que funcionar porque un poco ya te lo sabes, ¿no? Cuando lo único que hace falta es la presencia testimonial de un adulto conmovido, o sea, de alguien que en primera persona hace ese mismo cambio. Pero esto lo despreciamos siempre dándolo por descontado. Y la segunda, preciosa, una referencia a Goya. Dice, aún aprendo, ¿no? Grabado en Goya octogenario. Y dice Luis, vivir es un aprendizaje continuo y siempre inacabado. Por lo tanto, que salva, que tiene en cuenta todo nuestro límite, ¿no? O sea, nuestra finitud, pero que salva al mismo tiempo la posibilidad de un camino. El otro día, se lo decía Luis en clase, cuando esta chica preguntaba si la vida merecía la pena, yo les pregunté. Les dije, ¿pensáis que yo he contestado a esta pregunta en clase? Yo realmente no había contestado. El primer trimestre en mi clase no tiene la pretensión de contestar a esta pregunta, ¿no? Y un alumno dijo, indirectamente has contestado, ¿no? Porque él intuía que en el recorrido que habíamos hecho, que en el mismo planteamiento de las preguntas que estábamos haciendo, se intuía o se hacía familiar y cercana la posibilidad de una respuesta. O sea, como una amplitud de corazón, donde un adolescente dice, espera, esto merece la pena hacerse esta pregunta, merece la pena ponerse esta pregunta porque la vida es una aventura todavía gustosa, de la que no sabemos todavía los siguientes pasos, no sabemos los monstruos que nos van a salir al paso, pero la aventura merece la pena. Hay 2 intervenciones y ya abrimos el diálogo. Yo no es intervención, era curiosidad, ¿qué edad tenía esta alumna? 14, 15 años. Santi. Lo mío era contar un hecho pregunta. Hecho pregunta, nos encanta. Porque fíjate, o sea, escuchando a Luis, y le agradezco mucho que nos esté aquí contando, me venía a la mente el otro día la cena de nuestro grupo de amigos que nos vemos, ¿no? Porque justo, pues, mi empresa no está pasando un buen momento, ¿no? Entonces yo llegué a la cena con toda la problemática de no, bueno, pues nada, que está echando la gente, no hay dinero, mi familia es una mierda, los niños se les van las pelotas, bueno, etcétera, ¿no? Y de repente, bueno, y además, pues mi familia no sé qué, ¿no? Y de repente llega un amigo y me dice, el problema que tienes, o sea, es que necesitas un reconocimiento que no te están dando y además que no eres lo suficientemente sencillo para tirar todo lo bueno que te está pasando, ¿no? Porque tienes un trabajo muy bueno, tienes una familia estupenda, puedes hacer un montón de cosas, estás haciendo mil cosas, ¿no? Y todo eso no te lo deja ver lo que sucede, ¿no? Joder, para mí fue un cambio radical para estar delante de las cosas, ¿no? De hecho, llevo 2 semanas que a cada sitio que voy digo, hay que dar todo, y hay que ver todo, y hay que estar todo, ¿no? Y os juro que me ha cambiado la vida. Ahora, lo que yo me he dado cuenta es que, primero,
para no decir, aunque me lo ha dicho, tú no tienes ni puta idea. Porque muchas veces es el problema que tenemos también. Y no lo tenemos que ¿sabes? ¿Cómo lo ves? Pues es que es así. Me he quedado antes en responder una parte de lo que había preguntado Nacho y lo acabas de apuntar tú ahora. Cómo sostenerte en esta mirada, porque esta mirada, o sea, esta tensión por renacer de nuevo, por descabalgarte el caballo, no sé cómo decirlo. Normalmente solos es complicado hacerla, porque tendemos a defender nuestra posición y a defender nuestra imagen, es que es normal, ¿eh? Y entonces que tengas un grupo de amigos, un amigo que te corrija esto, o una pareja, en mi caso además de mis amigos, mi mujer, es un principio de realismo bestial. Pues es fantástico. O sea, de hecho, en algún punto lo digo y cada vez estoy más persuadido de ello. El valor de una amistad está por la capacidad que tiene de abrirte al mundo. O sea, no tanto de... Muchas veces nos acompañamos mal a nosotros mismos y tendemos a, con toda la mejor intención, a replegar, a pasar la mano por el lomo. O sea, que dices que es necesario un abrazo, y no es necesariamente nada más. Pero muchas veces no sabemos corregir bien el tiro. Un amigo entonces es que es un ejemplo buenísimo. Uno solo control C, control V, o sea, decíamos, control V, control C, lo repetimos más que el ajo. Necesitamos de la presencia de otros para salir de nosotros mismos y para poder mirar de una forma que no seríamos capaces si no. Yo vuelvo a traer un poco a los que decían de libros infantiles, pero a mí lo que decir, hay un libro que se llama Mamá, a veces tiene problemas en la cabeza. Mamá tiene a veces. Mamá a veces tiene frenos en la cabeza. Entonces lo curioso de ese libro es que es verdad que no es superhéroe. O sea, que dice mamá, también llora. O sea, que no tienes que mostrar siempre a tus hijos que puedes con todo, que tú no lloras, que lo tienes todo controlado, que no en un momento dado te puedes olvidar la merienda o un cumpleaños, o sea, que somos humanos. Entonces creo que a veces cuando nos olvidamos de esa parte, el no cuidarnos, hacemos que a ellos les llegue la verdadera visión nuestra y que es verdad que en un momento necesitas a lo mejor estar en el sillón acurrucada, no solo ellos por ser niños. Y al libro que decía de los amigos Santi, el otro día leía un libro también infantil, que se llama Mi amigo Púas, que se quiere quitar los pinchos para poder abrazar a los amigos, porque tiene esa necesidad. Entonces el libro dice que toma una decisión precipitada por no pedir ayuda, o sea, por no asumir que le pasa algo, o que necesita un consejo, o que necesita que alguien le escuche, y entonces toma la decisión precipitada de cortarse los pinchos, aunque hay otra opción, que es me pongo un traje para que tú me puedas abrazar sin hacerme daño. Entonces esas dos alusiones a libros infantiles. Tengo pinchos por la espalda, pero por delante no. Para que cuando te abrace no te pinche el corazón. Más. Vamos, se abre diálogo, cosas que os hayan removido, aspectos en los que os hayáis visto identificados, cosas con las que no estáis de acuerdo en absoluto. La conversación sigue adelante. ¿Os habéis visto o reconocido, os habéis visto un horizonte? Gracias. Bueno, yo lo que quería decir es que cuando habéis empezado a hablar, a mí me parece muy bien, pero yo creo que entre el blanco y el negro hay también como grises. Quiero decir, no todo es estar arriba o estar abajo. Hay momentos en los que estás en un punto intermedio y desde ahí donde tienes que retomar para subir o para lo que sea, ¿no? Luego también con el tema del trabajo o el tema en general de la vida, yo creo que también si tú dices yo voy el lunes a trabajar y me tengo que esperar hasta el sábado o el domingo para hacer lo que sea, yo creo que es que en medio de la semana tú tienes que meter cosas que no sea solo el trabajo, si puedes, claro, a lo mejor no puedes, ¿no? Pero tienes que darte como recompensas para no decir yo tengo que pasar 5 días aquí amargado en el trabajo, si es que estás amargado, ¿no? Pero digo, yo creo que a lo largo de la semana puedes meter cosas que te puedan satisfacer o que puedan decir, bueno, vale, yo estoy en el trabajo, pero yo en este momento me olvido del trabajo, me olvido de las preocupaciones que tenga, ¿no? Y entonces puedo hacer cosas que me saquen de ese punto, ¿no? Y luego también lo del asombro y tal, me parece muy bien, pero yo creo que también los niños, claro, todo lo que están descubriendo ahora, para ellos todo es nuevo, todo es
se asombran con todo y tal, pero yo creo que es que los adultos nos tiene que pasar lo mismo, tenemos que estar siguiendo, asombrándonos de las cosas que a lo largo del día te van surgiendo, o de gente que ves, o actitudes que ves por la calle y tal, ¿no? Y todos los días la gente te sorprende, toda la gente que te está rodeando, porque tú no puedes ir por la calle o en tu trabajo eso y ser tú. No, tú tienes que mirar a la gente, lo que les pasa. Está muy bien lo de los amigos, pero también tú el amigo le tienes para contarle tus cosas, pero tampoco para hundirle. Tú también tendrás que preguntar a tu amigo qué es lo que le pasa, qué preocupaciones tiene, y entonces hacer como un 50% entre él y tú, ¿no? Entonces no todo contarle tus problemas y tal, porque a lo mejor al final al amigo lo que haces es hundirle, ¿no? Y este señor está fenomenal, pero yo estoy contando aquí un problemón alucinante y entonces me estoy dejando machacado. Entonces, claro, pues tú también tendrás que preguntar a tu amigo qué le pasa, qué tal, y hacer como una especie de puesta en común entre los dos, ¿no? Y luego también hay muchas cosas negativas, pero yo creo que lo que tienes que tener es como una despensa de cosas buenas y tal, que de ahí es donde tienes que tú que tirar para intentar salir de esos momentos en los cuales todo el mundo estamos, claro. Todo el mundo nos hundimos, todo el mundo tenemos problemas, y entonces tienes que tirar de ahí de experiencias o de cosas para poder resurgir. Vale, pues nada más que eso, gracias. Aquí hay otra pregunta. Sí, bueno, me han gustado mucho las intervenciones y no, al hilo de todo lo que se está hablando, pues me viene a la mente, yo soy profe también, trabajo con niños con necesidades. El año pasado en mi cole, que era un cole normal de educación infantil y primaria, no tiene más etapas, se abrieron 5 protocolos de suicidio en niños menores de 12 años. Entonces, claro, es muy preocupante, pero a la vez pues los papeles, el currículum no te deja atenderlos adecuadamente. Por suerte, mi papel dentro del cole, como trabajo con los niños con necesidades, puedo sentarme con ellos, trabajar más poco a poco. Entonces empecé a implementar un programa de habilidades sociales, pero sobre todo lo enfoqué mucho a agradecer las pequeñas cosas que tenían en el día a día. Y el cambio que se vio, un poco enfocándolo hacia el asombro, ¿no? Como nadie en sus entornos les hacía asombrarse o les hacía darse cuenta de todo lo bueno que tenían, ¿no? Como decía Santi, pues les hice el trabajo a la inversa, ¿no? Que ellos mismos se dieran cuenta de las pequeñas cosas por las que podían dar gracias, ¿no? Podían dar gracias por ese profesor que había estado con ellos en infantil, por ese hermano que pueden recogerle, porque aunque tuvieran un montón de problemas en casa, un montón de problemas en el colegio, siempre había algo por lo que agradecer, aunque fuera que ese día había pollo asado en el colegio y es que te encanta. Jo, pues apúntalo porque puedes dar gracias, ¿no? Entonces les invité a hacer un trabajo de reflexión en un diario de gratitud, ¿no? Que al menos antes de dormir escribieran 10 cosas por las que dar gracias cada día, y podían ser cosas completamente diferentes. Y a lo mejor había días que no se les ocurría nada y yo le decía, es que simplemente porque ha salido el sol esta mañana o porque en el patio no ha llovido y he podido salir a jugar con mis amigas, eso ya puedo dar gracias, ¿no? Entonces, que se fueran dando cuenta de pequeñas cosas y de pequeños momentos para salir de ese bache, porque cuando se abre un protocolo de suicidio no es porque ellos verbalicen que se quieran suicidar. Si se abre un protocolo de suicidio es porque ya lo han intentado. Entonces, es bastante fuerte. Entonces el trabajo que se hizo, luego se vio que estaba muy bien. Y también animarlo a hacerlo en casa, a hacerlo poco a poco, en el momento que se vea algo, o es que se puede hacer como un ejercicio para el día a día, para trabajarte a ti mismo también. Mi hija no tiene ningún problema y lo hago todos los días desde hace varios años. Tiene 7 años y todas las noches cuando se acuesta siempre le digo, a ver, dime, no me le pongo 10, le digo, dime 3 cosas buenas que hayas tenido que te hayan pasado hoy. Y lo que dices tú, hay días que se pone muy profunda y otros días te dicen, me han puesto macarrones en el cole. Digo, bueno, pues y es muy buen ejercicio porque además ves que lo piensan, que se ponen a recapacitar, que se dan cuenta al final de muchísimas cosas, pues que ha venido la abuela a buscarme al cole. Sí, es muy bueno y piensan mucho lo que hoy en día es importante. ¿Qué más? ¿Qué más? Mariano es mago,
pero se ha quedado en nuestro espectáculo de magia, no en el de los pequeños. Mariano está bastante más capacitado que yo para hablar de esto, ¿eh? No, Mariano es no soy profesional, pero me encanta la magia y el tema del asombro. No, yo solo quería responder al compañero, y porque me ha gustado lo que has dicho. Se ha hablado mucho del tema del trabajo, el tema de llegar al lunes al trabajo con un cansancio ya mental, ¿no? Y esperar que llegue el viernes, y comentaba, no sé cuál es tu nombre, perdona, Juan, que una idea buena puede ser rellenar pues, esa agenda con actividades que a uno le satisfagan para poder compensar con el trabajo, ¿no? Y entonces yo pensaba que esa es una buena idea, pero que a mí a nivel personal no me sirve, ¿no? Ayer me enseñó a mi mujer un reel de Instagram que se llama God Behind the Bars, que es Dios detrás de las redes, ¿no? Donde un recluso decía que en los años 80, cuando había llegado a Estados Unidos, pues había cometido un delito y le habían condenado a 99 años de cárcel, ¿no? Y que pues que la vida es una puta mierda porque estás entre rejas, 99 años de cárcel, ¿qué haces, no? Pero que en un momento dado pues se convierte y está con una cara de felicidad como si se hubiera tomado pues unas pastillas, ¿no? Entonces yo decía, lo que me parece interesante desde una perspectiva de amante de la magia, de amante de la vida, de amante del trabajo, aunque haya días que no me gusta, es cómo puedo yo educar la mirada que tengo frente a todo, frente al trabajo, frente a mi mujer, frente a cómo hago un espectáculo de magia, para que me permita vivir todo quizá con un gris, pero sostenido, y que me permita ver las cosas buenas de la vida, pero que yo no quiero tener la filosofía de Steve Jobs en el discurso que tenía en Stanford de si no te gusta tu trabajo y consideras que es una mierda, cámbialo, ¿no? No, yo quiero vivir lo que sea, incluso estar detrás de unas rejas porque he cometido un delito en un momento de mi vida, pero que me permita estar feliz. Entonces yo creo que la gran pregunta, que quizá todavía no está respondida aquí, es ¿qué es aquello que tienes tú en tu vida que te permite vivir cualquier circunstancia y poder decir en un momento de bajeza o de alteza, oye, yo pues puedo ser feliz, ¿no? Tengo una vida que merece la pena ser vivida. 2 minutos, una última, que no sabemos en qué punto está la magia. Dicen que han desaparecido 15 niños, el mago es un fenómeno, el mago, increíble, pero bueno, vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, muchas gracias por las intervenciones. Relacionado con la que comentabas, hay un libro que se llama El hombre en busca de sentido, que es mundialmente conocido, ¿no? Y brutal. A mí me pasó un poco leyendo ese libro, ¿no? Como vosotros comentáis, ¿no? Momentos de asombro en los que dices, paro, pienso, y sí que es verdad que fue un revulsivo personal, ¿no? El leerlo. El libro al final lo que acaba diciendo, ¿no? Pues es lo que dices de, bueno, pues hay días que laboralmente pues te parece una mierda, ¿no? O sea, yo debo ser la rara, me he cambiado hace poco y la verdad es que mi carrera profesional se basa en pensar siempre fuera de la caja e intentar buscar diferentes formas de hacer algo que se viene haciendo porque sí, por rutina, por habilidad, de una forma determinada, ¿no? Entonces, pues profesionalmente yo en ese sentido no me siento representada. Pero sí que es verdad que el libro comenta, ¿no? Dice, pues cómo es posible que presos en campos de concentración sean capaces de sobrevivir lo que tal sobrevivieron, ¿no? Durante la Segunda Guerra Mundial. Y el autor lo canaliza y lo acaba concluyendo de una forma pues muchísimo más elaborada y compleja, ¿no? Es que aquel que tiene un buen sentido, que tiene un valor como mucho más claro, que se conoce de una forma mucho más profunda, es capaz de seguir ese camino, ¿no? Entonces, relacionando también un poco con el asombro, yo creo que en muchas ocasiones, ¿no? O sea, cuando somos niños, lo comentaban antes por ahí detrás, ¿no? Tenemos una capacidad de asombrarnos que es mucho mayor. No conocemos el mundo, no tenemos... no hemos visto esa repetición que hace que si pita un coche, pues ha pitado y punto, ¿no? O sea, si doy una palmada, va a hacer un ruido. Los niños no tienen esa capacidad inicial, van aprendiendo en base a esa experiencia. Nosotros vamos dando por sentado ciertas cosas. Entonces, pues creo que es muy interesante, ¿no? Los temas de reflexión interna y las paradas que personalmente se pueden hacer para identificarse y llegar a la esencia, ¿no? Es lo que comentabas antes, Luis. Nada. 30 segundos. Sí. Highlights. Había apuntado para responder una de cada una, pero me cojo esta última de aquí. Fíjate, los niños tienen de una forma muy natural, muy despierta la capacidad de asombro.
el asombro siempre es una respuesta, ¿no? Uno nunca, lo hablaba el otro día con Nacho, uno nunca llega asombrado de casa. Si tú llegas asombrado de casa, eres un alucinado. Es decir, el asombro siempre es una pasividad, es algo siempre que sucede, siempre es una respuesta, es una respuesta a un impacto. Y los niños ese impacto lo tienen menos por el peso de la edad, del aprendizaje, de las costumbres, de los roles, de los estereotipos, de las pretensiones sobre ellos, las imágenes que se van construyendo, las propias ideas afectivas, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tiene más virginal, ¿no? Entonces tiene una capacidad de asombro mucho más pura, menos viciada. Pero en mi experiencia, la capacidad de asombro crece con la edad. Alguien que se asombra con 50 años se asombra de una forma mucho más intensa, mucho más consciente que un niño. O sea, es decir, cuando tú recuperas la relación con tu pareja, imagínate después de un tiempo de crisis, un momento de valle, de monotonía, y cuando te vuelves a encontrar, es que hasta el sexo es más intenso que al principio. O sea, la experiencia vivida, la vida vivida, genera, cuando se recupera, una mayor intensidad y una mayor conciencia de la originalidad que al principio. Esto es una cosa que es muy paradójica, pero un viejo asombrado es una maravilla. Yo recuerdo a mi abuela que ya murió y los momentos que tenía ya al final de su vida de recuperar como el agradecimiento cuando ibas a visitarla eran muchísimo más bestias, eran muchísimo más radicales que a lo mejor cuando estaba en su prime, cuando yo tenía 8, 9, 10 años, ¿no? Es una cosa para hablar, para discutir, pero ojo, que el valor del yo aprendo del grabado de Goya, o sea, joder, último detalle culturista y ya cortamos, es alucinante que un tío como Goya, que ha hecho los cartones para tapices, que ha hecho todos los retratos de la familia real, población, no sé qué, que ha hecho todos los desastres de la guerra, que ha hecho luego todas las pinturas negras, es decir, es un tío que se ha pasado la historia de la pintura de arriba abajo, de abajo arriba, de ida y vuelta. O sea, Goya es el pintor total, ¿no? Se puede discutir si Velázquez también, pero Goya está ahí. El último cuadro que hace es La lechera de Burdeos. Id a verla al Museo del Prado. Es un cuadro muy despreciado de él. Es un cuadro que hace en el exilio, ya a punto de morir. Y es el retrato de una chica joven que llama La lechera de Burdeos, no sé por qué la lechera, porque el museo no dice nada, pues está a la altura de La joven de la perla. A lo mejor no tanto en virtuosismo, pero sí en el pathos, en el asombro, en el temblor que genera el cuadro. Es un tío con 80 y pico años, 70 y pico, no sé cuántos murió Goya, que de repente vuelve a caer rendido ante la imponente presencia de una niña inocente, de una joven, la belleza pura, ¿no? Ese es un cuadro de una sensibilidad. Es el mejor cuadro de Goya es el último. O sea, no técnicamente, sino en cuanto esa conmoción con la vida que él quería transmitir. Mil gracias, Luis, de verdad. Yo creo que nos ha defraudado la expectativa y aunque no la tuviéramos, ha acontecido, sinceramente, digo, la sorpresa, ¿no? Por un relato, por una vida, por una mirada y a su vez también por vuestras contribuciones, que yo agradezco infinitamente. Y que, fijaos, a mí me genera el deseo de prolongar esta conversación, la verdad. O sea, hablaremos y veremos a ver en qué modalidades. Esto lo hacemos, como sabéis, aquí desde el colegio de vez en cuando, estos sábados festivos, pero se nos pueden ocurrir cualesquiera otras formas, porque si es interesante hablar de esto, si necesitamos ciertas amistades, ciertos lugares, pues hay que custodiarlo. Por tanto, me permito sugerir esto porque es algo que resuena en mí pues cuando veo momentos como este, realmente, ¿no? O sea, que os agradezco mucho estar y os agradezco vuestra participación. Todos los niños han estado abajo con el mago, luego han tenido un momento también de música, de cantos, etcétera, pero como había más de 100 y pico, no era fácil controlarlos. El mago ha desaparecido, probablemente ya él mismo. Entonces, ahora, siguiendo a algunas profes, no sé si
alguien que los guíe. Bueno, es el mismo camino que habéis hecho antes, pero no están en el teatrito, están en el patio, en la parte no acolchada. Ah, vale, los niños están en la parte acolchada, vosotros vais a la no acolchada y desde allí los vais recibiendo para que sea una cosa ordenada. Irene, la seguís a Irene, ¿vale? Va a haber un aperitivo abajo y, atención, Luis ha traído también libros para vender, 18 euros, quien tenga la curiosidad, quien quiera comprarlo, se puede pagar con Bizum y si tenéis que bajar ahora, también los bajamos, aquí están a mi derecha, y bajaremos también al aperitivo, ¿vale? Y terminamos en torno a la 1. Gracias.